Saludos, buenas noches. ¿Cómo están todos? Me alegra que estemos aquí de nuevo y que estemos bien. Este es un buen tiempo para nosotros aprovechar y agradecer por el bien de estar aquí. Este segmento de esta conferencia, Gestión Emocional, tiene que ver con algo muy puntual. Luego de haber escuchado a quienes me antecedieron, vale decir que esto será la manera más práctica de entender cómo gestionar sus emociones. Es una cosa que, sin lugar a duda, se vuelve muy importante. Hemos escuchado nosotros en más de una ocasión momentos en los que la noticia se ha hecho eco de acontecimientos trágicos, dolorosos, lamentables. Y ha empezado por una cosa simple. Eso lo vemos a cada rato. Puede ser, por ejemplo, un problema en el parqueo, un roce en la carretera de un vehículo y otro. Y de allí se bajan los conductores a tratar de arreglar las cosas en una forma distinta de como se espera que se haga. Y todo eso es algo que tiene que ver con, como se llama en el tema en el área de la conducta de la psicología específicamente, un bajo control del impulso, de la ira, que tiene que ver con una de las emociones que mal gestionada, de verdad que complica las cosas y ha causado muchos problemas en la gente. Entonces, una buena gestión de tus emociones ayudará a ganar en todo. Eso es algo que nosotros lo podemos comprobar. No es una teoría, no es algo que estamos diciendo acá simplemente para pasar el tiempo. Una buena gestión de sus emociones, de tus emociones, te hará ganar en todo. Cuando vas de camino al trabajo y sucede algo como eso que hemos dicho, por ejemplo, una persona vino y rozó su vehículo, o un conductor lento en la carretera y usted quiere pasar por encima, quiere desmontarse del vehículo y empujarlo con su propia fuerza, o simplemente al llegar a la oficina, si llega tarde o si advierte que alguno de los empleados que están bajo su responsabilidad ha llegado tarde, o al regresar a casa, cualquier situación menor se puede convertir en algo significativo a partir de la actitud que tengamos, a partir de la manera como decidimos gestionar nuestras emociones. Y esto es parte de lo que nosotros vamos a decir, y no pudiera hablar de un tema como este sin citar a un gran exponente del tema de la inteligencia emocional. Probablemente el más respetado escritor y psicólogo de este tiempo, Daniel Goleman. Él dice que el coeficiente intelectual predice tan solo del 10 al 20% del éxito en la vida, del éxito profesional. Escuche eso, tan solo el 10 al 20% tiene que ver con el coeficiente intelectual, la parte de cómo le va a usted en la vida. Lo demás tiene que ver con la manera como nosotros gestionamos nuestras emociones.
tiene que ver con la actitud, tiene que ver con el manejo de usted mismo y de cómo se relaciona con los demás. Y entonces, esto de verdad que es algo muy, muy importante. El control emocional es más importante entonces que el coeficiente intelectual a la hora de hacer que nos vaya bien en la vida. Esto es algo que yo pienso que debería enseñarse en las escuelas desde los primeros años. Y no se habla de este tema como una asignatura en la escuela. Esto es un tema que se deja a los psicólogos, a los psiquiatras, a los sociólogos, en fin. Pero estos son temas que tienen que ver con las cuestiones importantes de la vida. Las emociones son una parte inherente de nosotros. No es algo que usted se puede quitar. No es una cosa que usted, si quiere, pues la obvia. No, las emociones son una parte inherente. Eso es algo que viene con usted. Es parte de nuestro diseño biológico. Entonces, donde quiera que usted va, donde quiera que actúa, donde quiera que se presentan eventos y usted está allí, va a tener que ver con la parte emocional. Entonces, las emociones sirven para que nosotros nos abramos camino en la vida, no para complicarnos la vida. Nos ayudan a gestionar, más bien según gestionemos nuestras emociones, así desarrollamos nuestro potencial humano. Depende de eso, en gran parte. El problema es que mucha gente es un desastre. Escucho todavía el eco de las palabras de un personaje importante del mundo que llegó a decir algo desastroso. Él dijo: mi vida está en las manos de cualquier imbécil que me haga enojar. Y eso es un predicamento catastrófico y representa tristemente la realidad de mucha gente que ahora mismo está probablemente escuchándonos. Hay gente que está a punto de fracasar. De hecho, puede decirse que va a fracasar en los próximos 5 segundos, solamente porque no pudo lidiar con sus emociones. No pudo hacer una gestión inteligente, como dice Daniel Goleman, de las emociones. Entonces, las emociones son medios de expresión de nuestros sentimientos, de nuestros deseos y de nuestras necesidades. Para eso sirven. No es solamente que somos seres emocionales, sino que nuestras emociones en el diseño biológico de nuestras vidas tienen un significado. El problema es cómo administramos nuestras emociones. Y se ha dicho de 6 tipos de emociones básicas que nosotros conocemos. Por ejemplo, miedo. El miedo es anticipación de una amenaza o peligro que produce ansiedad, incertidumbre e inseguridad. Pero no solamente eso. El miedo es imprescindible para la vida, en cierta medida y en ciertos contextos. Sin miedo no hay vida, o por lo menos no va a haber una vida muy larga. Imagínense que no le tuvieran miedo a la electricidad, o a nadar en mar abierto, o que usted no tuviera miedo a ser atropellado al cruzar la calle. Hay muchas cosas a las que tenemos que tenerle ese miedo comedido para no ser una presa fácil. Así que el miedo en ciertos contextos, en cierta medida, es necesario. Pero su vida no puede desarrollarse en medio de un miedo continuo. No puede desenvolverse su vida, no puede ir a la empresa, no puede hacer las cosas que hace si usted
está lleno de miedo. Así que el miedo es una emoción importante, pero hay que saber administrar esa emoción, ¿sí? Cuando se sale de control, cuando no se tiene una gestión inteligente del miedo, entonces se vuelve una emoción verdaderamente perturbadora que va a socavar todos los intentos que nosotros hagamos por abrirnos camino, por salir hacia adelante. Aversión, eso es disgusto, asco. Solemos alejarnos del objeto que nos produce aversión. Imagínense que usted no tuviera esta emoción, que no le tuviera asco a nada, que usted no tuviera pues que alejarse de ninguna cosa, porque todo le daría igual. Eso sería algo desproporcionado, ¿no? Algo innecesario, algo que también le va a complicar la vida. Entonces, hace falta que nos administremos debidamente. Y una de las emociones con las que más tenemos que ver es la emoción de la ira, que tiene que ver con la rabia, el enojo, el resentimiento, la furia, la irritabilidad. Hay gente que tiene un nivel de irritabilidad muy notable. Basta que usted tan siquiera le salude, y eso es como si fuera que ha desenganchado la espoleta de una granada y todo se complica. Y solamente le dirigió un saludo, solamente le habló, le hizo una simple pregunta, pero esa persona está altamente irritable. Es alguien que no se maneja adecuadamente. Cualquier cosa le hace estallar. Tienen como un carácter explosivo y no pueden convivir, ni siquiera con su propia familia. No pueden ser amables, no pueden ponerse en el lugar de la otra persona, no pueden tener empatía, no pueden hacerse la vida más fácil. Tienen un bajo control del impulso de la ira. Y cuando usted tiene que tener algún inconveniente con esa persona, cosas que se pueden solucionar de una manera simple, parece que todo se complica en la vida de estas personas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que intentar no fracasar por no administrarse de una manera inteligente. Hay gente que salió hoy de su casa. Ustedes no dudarán esto. Hay gente que salió hoy de su casa y sin proponérselo ya están en una prisión. ¿Por qué? Por una pequeñez, por una cosa mínima, por algo que podía solucionarse hablando, por algo que se podía hacer, algo simple, y sin embargo hay alguien en el cementerio y hay otro en prisión. O hay gente que ahora mismo se está divorciando por una cosa que se complicó. ¿Y cuál era el problema? Era un bajo control del impulso de la ira. Algo que puede solucionarse de una manera, pues, para muchos no simple, quizás, para otros sí. Y esto es algo que es parte de nosotros. La Biblia dice que usted, como decía ahorita Ana Julia, puede incluso airarse. No hay ningún problema en que usted sienta ira. Acuérdese que decíamos que las emociones sirven para ayudarnos a nosotros a expresar nuestros sentimientos, nuestros deseos y nuestras necesidades. Se vale estar airado. Dígale eso al que está al lado suyo. Se vale estar airado. Se vale estar triste. Se vale sentir aversión hacia algo. Igual que se vale estar alegre. Claro que sí, las emociones son parte de nosotros. ¿Cuál es el problema? El problema es cómo las gestionamos. No es sentir una emoción. Están ahí para que nosotros nos comuniquemos adecuadamente cuando se trate de nuestros sentimientos, cuando se trate de nuestras necesidades o de algún deseo. Es importante. Así que tristeza, que es también la pena, la soledad, pesimismo. Imagínense que ha muerto un familiar. Se vale estar triste. Se vale sentirse triste.
Ahora, ¿qué sucede si por la muerte de ese familiar, o por una pérdida económica, o por un problema laboral, se ha sentido triste? Y bueno, está triste, se vale. Pero ¿qué tal si esa tristeza, digamos que usted se sintió triste porque le quitaron su empleo? ¿Qué tiempo debería durar esa tristeza? Razonablemente, esa tristeza podría durar quizás una semana, incluso 15 días. 3 semanas ya es algo a considerar. Un mes triste por haber perdido su empleo es ya una cosa para preocuparse. Y si tiene 2 meses triste, ¿no le parece que eso es raro? 2 meses y está triste todavía porque le cancelaron de su trabajo. Entonces, la respuesta de esa emoción de tristeza no se corresponde con el evento ocurrido. Hay que ver entonces si la emoción que yo estoy teniendo, la respuesta emocional que le estoy dando a ese evento es proporcional a lo que ha ocurrido. Porque en el caso de la tristeza puede llegar incluso a la depresión. Puede encerrarse en su habitación, no hablar con nadie, quedarse allí semanas y semanas y semanas. Y entonces ese es un mal manejo de esa emoción por un evento que ha ocurrido que le ha causado este impacto. Pero esa emoción, esa respuesta tan prolongada, no se justifica con lo que ha ocurrido. Igual sucede con el tema de la ira. Quizás su esposa o su esposo le dijo cualquier pequeñez en relación a algo que discutían. Y entonces usted se quedó el día entero enojado. Y ahora no le habla a la esposa o no le habla al esposo. Y llega el día y se va el día y viene el otro día y se va otra vez. Y viene la semana y todavía hay un mes y hay 2 meses. ¿Eso es algo que se corresponde? ¿Verdad que no? Por eso dice la Biblia que no se ponga el sol sobre su enojo. En otras palabras, que el día no se termine y todavía el enojo esté allí. Porque cuando eso ocurre, algo anda mal con la manera como está gestionando esa emoción. Y de eso es que queremos hablar aquí. Y de eso es que hemos querido hablar en esta conferencia. La sorpresa es otra emoción. La alegría, ya saben, es otra emoción. Ahora bien, creo que ya se me está acabando el tiempo. Pero estas emociones todas tienen una función adaptativa. Significa que cuando un evento se produce, esa emoción no solamente me invita a sentirme mal o a sentirme de cierta manera, sino que yo puedo tomar una actitud que sea más inteligente ante eso que ha ocurrido. Es lo que se llama una función adaptativa de la emoción. Por ejemplo, el miedo. ¿A qué nos invita el miedo? Aparte de sentirnos así, nos invita también a protegernos. Si tengo miedo por un evento que pienso que va a ocurrir, ¿qué es lo que yo hago? Si anuncian que viene un huracán, ¿qué es lo que hago? ¿Encerrarme en mi cuarto? ¿Meterme debajo de la cama? No, me protejo. Hago cosas inteligentes que me ayuden a afrontar ese evento que no depende de mí, pero que va a entrar al país y va a afectar al país. Entonces yo puedo hacer algo en medio del miedo. Yo decido cómo afrontar, cómo administrar esa emoción. Si es en lo que se refiere a la aversión, eso nos produce rechazo hacia aquello que tenemos delante y no lo queremos repetir. Si se refiere a la ira, eso nos induce a la destrucción. Por eso dice la Biblia que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer? Airaos, pero no pequéis. Es decir, decida no actuar cuando está enojado, porque cuando está de esa manera, no va a obrar de una manera inteligente. Y así pudiera seguir
diciéndoles mucho más acerca de esto, pero no quisiera concluir sin decirles que hay algunas habilidades que nos van a ayudar a gestionar de manera inteligente nuestras emociones. Y les voy a compartir algunas. La primera es, identifique qué emoción tiene. Así lo decía Angie al principio. ¿Qué me está sucediendo? No simplemente vaya enojado, no simplemente esté triste, no simplemente se sienta de esa manera y se queda allí sin saber lo que le pasa. Es importante identificar qué emoción tiene. Algunas emociones pueden alterar el ritmo cardíaco, crean tensión, sudoración, le cambia el rostro y le crean una situación en su organismo. Así que no es difícil en esos casos identificar ese tipo de emoción. ¿Qué más podemos hacer? Respirar profundamente. Dígale al que está a su lado, eso funciona. Cuando se sienta así enojado, cuando se sienta demasiado tensionado, puede respirar profundamente, hacer un ejercicio de respiración breve. ¿Y en qué eso va a ayudar? Cuando usted respira de manera profunda, lo que ocurre es que su nivel de oxigenación aumenta. Y cuando usted, en medio de la tensión emocional que está teniendo, se la arregla para llevar más oxígeno a sus pulmones, y los pulmones se la van a mandar a la sangre y así al cerebro, eso va a crear un efecto de relajación. Y de repente va a ver cómo las pulsaciones cardíacas, cómo su corazón comienza como a frenar un poco y a acelerarse de manera cada vez menor hasta que usted se ve un poco calmado y entonces puede respirar. ¿Han visto personas que le han dado una noticia y de repente cuando están hablando es como que no pueden respirar y hablar a la vez? Porque es como que el sistema nervioso está diciéndole, tengo que tomar el control de todo, incluso de tu respiración. Y ya están sudando y ya están sintiéndose en una forma verdaderamente que no va a ayudarle. Entonces, ¿puede respirar profundamente? Diga, claro que puedo respirar. Haga un ejercicio de respiración. A ver, ¿cómo lo va a hacer cuando le toque? ¿Qué es lo que hará? Sí, ya lo vi, ¿eh? Otra cosa que le puede ayudar, y esto es muy práctico, es trate de escuchar su música favorita. Si está tensionado, si está de una manera, ¿no? Y se quiere sentir, busque su música favorita, dependiendo qué tipo de emoción sea. Y escúchela. Y quédese tranquilo, cierre sus ojos allí y escuche su música. Y eso también va a crear un efecto de relajación. La música puede afectar, depende de la música. Por eso hablo de su música favorita. Hablo de una música que le va a sumar. No quiera usted sentirse triste y entonces está buscando canciones de amargue. Canciones que lo van a poner peor. No va a funcionar si lo hace de esa manera. Pero depende de lo que necesite, ¿no? Canalización adecuada. Eso es gestionar inteligente. Le ayuda a gestionar inteligentemente sus emociones. Incluye aceptación natural. Las emociones son naturales, son parte de usted. Sentirla. Hay personas que dicen no llore y desde pequeñito al niño, los hombres no lloran. Claro que los hombres lloran. Pueden llorar, se vale llorar. Se vale estar triste. No reprimirlas. ¿Por qué hay que reprimir las emociones? Déjelas fluir cuando necesite hacerlo. ¿Han visto algunas personas incluso llorando a un ser querido? Y alguien está tratando de que no llore. Déjelo que llore, que eso es parte de la primera etapa del duelo. Después de llorar se sentirá mejor. Es como si ha hecho algo y ya se siente más calmado. Y llore todas las veces que tenga que llorar en el tiempo que se supone que lo debe hacer. Porque si se va a pasar la vida así, mejor que busque ayuda. Entonces, hay que hacer una proyección y regulación del tiempo, no reprimir. Y oiga otra cosa, hablar con alguien que le pueda ayudar. No hable con alguien que le pueda estresar más, que le pueda hacer sentir peor.
Hay gente que son agentes estresores. Basta que usted hable con ellos en medio de una crisis para que se sienta peor. En cambio, hay personas que cuando usted habla con ellas, tan solo de llegar a su presencia ya se siente más relajado, porque esa persona le inspira paz, le inspira tranquilidad. Y si abre la boca, va a ser el final. El final en la forma positiva, ¿no? ¿Qué más decirle? ¿Cómo resolver el problema? Es algo que se tiene que plantear. No solamente enfrascarse en una emoción, en algo que le embarga, en un problema que tiene, que no sabe cómo lo va a resolver. Es importante hacerse la pregunta, ¿cómo voy a resolver este problema? Hay un pensador que dice, no es lo que sucede en su vida, sino lo que se dice a usted mismo en medio de lo que sucede. Yo era la peor persona para montarme en un avión. La peor persona. La primera vez que lo hice fue en un viaje que duró 9 horas. Desde aquí hasta Ámsterdam, en Holanda. Y si yo hubiera seguido haciendo ese tipo, con 2 o 3 viajes que yo hiciera así, es que me iba a morir de verdad. Y no bromeo, me iba a morir de verdad. ¿Hay una forma de morirse que no sea de verdad? Bueno, ¿qué era lo que me sucedía? Por un problema con la altura. Yo imagino que alguien en mi familia se divertía conmigo tirándome para arriba cuando yo era chiquitito. A lo mejor, ¿verdad? Y no me gustaba eso. Y no quiero saber de la altura, pero para nada. Y mientras iba en el avión, se me secaba la saliva de la boca. Las glándulas salivales no producían saliva. Ni siquiera para mover la lengua, ni para hablar. Y si alguien hablaba en el avión, aunque sea preguntándome si quería té o café, eso para mí era algo que me irritaba. Porque yo sentía que cuando ella me hablaba, me distraía de yo estar pendiente de lo que pasaba en el avión. Como si fuera el piloto que iba a resolver algo. Y estaba tensionado, todo. Yo oía, en mis oídos, yo oía los latidos de mi corazón. ¿No le ha pasado a veces que usted se asusta tanto que usted oye el latido? No porque el corazón le sale, sino porque las pulsaciones del corazón, el nivel de sangre que envía en las arterias que están cerca del oído, se oye pum pum, tum tum, tum tum, tum tum. Y sabe que algo tiene que hacer. Y yo sabía que iba a tener que montarme en el avión de regreso. Aparte de que allá también nos tuvimos que montar en avión para volver a ir a otros países de la región. Y algo tenía que resolver. Y encontré esa frase de ese pensador que decía, no es lo que sucede, sino lo que usted se dice en medio de lo que sucede. ¿Qué me decía yo en medio del avión? Yo decía, mira Mauri, deja tu estupidez. Esta gente que va aquí, míralo cómo están. Están bromeando y algunos quieren tomar alcohol incluso. Y en cuestión de horas, este aparato va a aterrizar y tú te habrás complicado la vida de manera innecesaria. Aparte de eso, ahora mismo hay miles de aviones que están aterrizando y no está pasando nada de lo que tú crees que va a pasar aquí. Y eso me relajaba, porque sentía que era verdad, que lo que me decía internamente iba a ser la verdad. ¿Y saben qué? Mírenme aquí, el avión no se cayó. Esa es la evidencia, ¿verdad? No se cayó ninguna de las veces. Y de hecho, el vuelo de ida y vuelta de las 9 horas, Dios fue tan bueno que eso no se sintió nada. No hubo ni siquiera una turbulencia. Gracias a Dios, porque si la hubiera habido, entonces sí que la cosa se iba a complicar. Finalmente, evite las cuestiones que disparan emociones negativas, personas, lugares y conversaciones que lo llevan a estar así. Entonces, evite eso. Haga ejercicios de relajación, como caminar, nadar y meditar. Son cosas que ayudan, que tienen un impacto verdadero en la manera como usted y yo gestionamos nuestras emociones. Una cita
que es un predicamento de la psicología que me gusta decir, es esto. Dice que a medida que aumentan las emociones, disminuye la capacidad cognitiva de los seres humanos. Es como decir, si va a hacer un buen negocio, mejor que no firme un contrato ni borracho, ni mucho menos demasiado emocionado. Muchas gracias. Espero que este tiempo a ustedes y a mí nos haya servido para gestionar mejor nuestras emociones. La próxima vez, póngalo en práctica. Hágalo. Le va a resultar y será mejor para usted y para su familia y la gente que le rodea en general. Muchas gracias.